12 minutos, amables televidentes. Buenos días, esto es La Noticia, primera emisión. Jorge, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Luis? Un placer compartir contigo. Y bueno, con la última hora en este momento, el presidente Guillermo Lasso ha anunciado la aplicación de la muerte cruzada. Claro que sí, Jorge y amables televidentes. En efecto, a través de una cadena nacional hemos escuchado la intervención del primer mandatario Guillermo Lasso, quien, a través del poder que le otorga la Constitución del Ecuador en su artículo 148, ha firmado el decreto 741, a través del cual procede a la disolución de la Asamblea Nacional, acogiéndose a lo que dice el artículo 148 de la Constitución, en virtud de que hay en el país crisis política y conmoción interna. A su vez, ha ya solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones, tanto legislativas como presidenciales. Este es el resultado de la única salida que, de acuerdo al sentir del primer mandatario, era la que le quedaba al país. Una salida democrática, aquella que está sentada en la Constitución, anunciando la muerte cruzada, con lo cual disuelve la Asamblea Nacional y convoca a elecciones inmediatas, Jorge. Así es, según el mismo texto de la Carta de Montecristi, el Consejo Nacional Electoral a partir de hoy tiene 7 días para convocar a estas elecciones anticipadas, presidenciales y legislativas. Y lo otro, Luisa, creo que hay que destacar que en principio, cuando se le consultaba este tema al presidente Guillermo Lasso, hablaba del numeral 2 del 148, que es la obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo, pero finalmente se ha decidido por el numeral 3, que es la grave crisis política y conmoción interna. ¿Qué te parece, Luisa, si hacemos una síntesis de lo que dijo el primer mandatario en torno a las argumentaciones que se han esgrimido en Palacio para aplicar la disolución de la Asamblea Nacional? Bueno, sí, sin lugar a dudas, el presidente de la República, a través de esta cadena nacional, ha señalado que en virtud de todos los obstáculos que ha tenido por parte del Poder Legislativo, se ha visto orillado a tomar esta decisión que le está permitida y facultada a través de la Constitución. Él hizo un recuento de todas las propuestas y proyectos de ley que eran vitales e importantes para llevar a cabo su agenda de desarrollo, pero que siempre encontraron en la Asamblea un contundente rechazo. Así que aquello pues impidió que el primer mandatario pudiera, según él señalaba, en solo 12 meses, que fue su primer año de gestión, llevar adelante cada una de sus propuestas, cuando él presentó un proyecto o propuesta para 4 años. Sin embargo, nunca tuvo el apoyo del legislativo, según ha señalado, y es por eso que, debido al entrampamiento político que lamentablemente genera una serie de situaciones adversas que le impiden poder trabajar y llenar las aspiraciones de los ecuatorianos en la seguridad, en el tema de oportunidades laborales, en el tema del terrorismo, en tantas problemáticas que atañen a los ecuatorianos, y se siente atado en virtud de que no ha encontrado el respaldo del legislativo, lo que lo lleva a tomar esta decisión, amparándose en lo que dice la Constitución, y cerró su discurso acogiéndose o rememorando lo que fueron las palabras del expresidente Jaime Roldós Aguilera, que dijo: mi poder en la Constitución y mi corazón en el pueblo ecuatoriano. Así es, Luisa y amigos televidentes. En la víspera hicimos un análisis en torno a los alcances e incidencias de la aplicación de la muerte cruzada. ¿Vamos con la nota? Vamos primeramente con una entrevista que vamos a compartir, mi querido Jorge, con el internacionalista Carlos Estarella. Lo tenemos vía telefónica. Doctor Estarella, buenos días. Quisiéramos primeramente conocer su reacción frente al anuncio hecho por el presidente de la República, de acuerdo a la facultad que le otorga la Constitución, la muerte cruzada. Buenos días. Mire, en realidad el Ecuador está viviendo un pandemonium, es decir, un enfrentamiento entre las distintas funciones del Estado. Y la muerte cruzada es una opción que tenía el presidente, que está en la Constitución. Ante este pandemonium que hay en el país,
que puede dar como consecuencia un zafarrancho social aquí en Ecuador, el presidente de la República ha optado por aplicar la muerte cruzada. ¿Gana o pierde con esta decisión del primer mandatario, que según ha señalado se ha visto orillado a tomar esta decisión democrática que le otorga la Constitución? Bueno, la imagen internacional del Ecuador es pésima, porque no se puede tener una imagen fuerte cuando hay un pandemonio o un caos dentro del Ecuador. Como no existe una salida, yo creo que gana el país, porque es la oportunidad de poder ir a las urnas y que sea el pueblo quien decida el futuro del Ecuador. En todo caso, se le ha entregado al pueblo la posibilidad de que decida, y en la democracia es el pueblo el que manda. Doctor, un gusto saludarlo. Buen día y bienvenido aquí a la Noticia Primera Emisión. ¿Qué opinión tiene en torno a los criterios que ya se habían anticipado por parte de algunos asambleístas y algunas asambleístas de la oposición? Por ejemplo, Yesenia Guamaní, que hoy es nuevamente parte de la mesa de autoridades legislativas. Dijo que en el evento de que el presidente aplicase la muerte cruzada, ellos no acatarían esa disposición. ¿Tendría algún alcance aquello? ¿Cómo está? Buenos días. Eso demuestra que ellos no son demócratas, que solo tienen la careta de demócrata, pero no respetan una disposición que está en la Constitución, que lo único que están ellos tratando de proteger es el pueblo, el puesto, pero no los intereses del pueblo. Este tipo de asambleístas no representa al Ecuador. Esta salida, como todos conocemos, es constitucional. Y vuelvo a repetir, le da la posibilidad al pueblo de que elija a sus gobernantes. Es decir, el presidente Lasso le ha devuelto ese encargo que le dio el pueblo ecuatoriano al pueblo ecuatoriano para que decida y vuelvan a nombrarse o elegirse presidente, vicepresidente y asambleísta. Doctor Estarellas, todo lo decidido por la Asamblea, que automáticamente, de acuerdo al decreto presidencial, se disuelve. En cuanto a las designaciones de autoridades, como por ejemplo del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿quedarían sin efecto o se mantendrán vigentes de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley? Bueno, desde mi punto de vista se mantienen vigentes, fueron elegidos y recién se han posesionado. Entonces eso nada tiene que ver con el decreto presidencial. Lo que está haciendo el presidente es en la muerte cruzada solicitar al Consejo Nacional Electoral que convoque elecciones generales. Y eso, desde mi punto de vista, en un país que vive un pandemonio, donde todas las instituciones se enfrentan, donde hay un poder judicial en la gran mayoría corrupto. Doctor, si me permite, tengo que interrumpir la entrevista un momento porque vamos en este instante a conectarnos con lo que está ocurriendo, Jorge y amables televidentes, en los exteriores de la Asamblea Nacional. Miren ustedes estas imágenes, Jorge, completamente con presencia y resguardo de la Policía Nacional, acordonando o ubicándose ya en los exteriores del Palacio Legislativo. Así es, sin duda todo ya estaba previamente coordinado y establecido para cualquier eventualidad, entiéndase desmanes o protestas. Así que allí vemos la presencia de policías, entendemos que en cuestión de minutos se sumarán efectivos de las Fuerzas Armadas, del Ejército particularmente, de las unidades especiales, a fin de custodiar y garantizar el orden. Esto a la luz de declaraciones como las que dio Yesenia Guamaní. Lo mismo ha dicho Mireya Pazmiño, ambas de la oposición. De la una y la otra de la izquierda democrática. Esta disposición. Así Entonces, el objetivo de este cordón de la fuerza pública es evitar cualquier conato de violencia. Luisa, no sé si seguimos en la línea con el doctor Estarellas. No.
Sí, en todo caso, lo tenemos. Doctor, ¿está todavía en la línea doctor. con nosotros? Sí, ¿cómo está? Sí, doctor, acabamos de ver imágenes de que ya el Palacio Legislativo ha comenzado a ser acordonado por elementos de la Policía Nacional, a los que seguramente se sumarán también integrantes de las Fuerzas Armadas, supongo para custodiar e impedir que los legisladores puedan ingresar. Esto en virtud de la decisión de ir a la muerte cruzada, como lo ha dado a conocer hace pocos instantes el presidente de la República. Pero mire, eso no solo que es constitucional, sino que llama la atención que estas personas que no quieren irse de la Asamblea se olviden que ellos son mandantes, son mandatarios del pueblo. Y lo que se ha convocado es nuevas elecciones a través de la muerte cruzada. Entonces sí es importante reflexionar que estos son los demócratas que no quieren ir a las nuevas elecciones, teniendo un país paralizado como está el Ecuador. Gracias, doctor, por sus palabras y por habernos dado sus importantes comentarios. Le vamos a pedir que se mantenga usted en línea, porque vamos a engancharnos para ver qué es lo que está pasando en los exteriores del Palacio Legislativo, mi querido Jorge. Así es, veamos. Allí tenemos las imágenes, mira tú también. Nos han indicado que en los próximos minutos empezarán ya a llegar los legisladores. Recordemos que el día de ayer inició este juicio político que ha sido rechazado por parte del presidente Guillermo Lasso, en el cual él precisamente dio sus argumentos y se ha rectificado que es inocente frente al presunto peculado del cual se le ha acusado y se ha promovido precisamente por el Parlamento. Durante las primeras horas de la mañana también estuvieron los interpelantes, quienes hicieron uso de la palabra durante aproximadamente 2 horas, desde el bloque correísta, precisamente Viviana Veloz, y desde el Partido Social Cristiano, que ha sido precisamente el asambleísta Esteban Torres, quien presentaron sus alegatos. Posterior a la 1 de la tarde aproximadamente arribó hasta la Asamblea Nacional el presidente Guillermo Lasso para hacer uso de la palabra y de igual manera presentar sus pruebas de descargo. Luego de su intervención se retiró y empezaron nuevamente los interpelantes y se abrió el debate. Más de 70 asambleístas también tomaron la palabra, cada uno tenía alrededor de 10 minutos. El equipo militar se sigue desplegando a todos los puntos, a acordonar todos los puntos de la Asamblea Nacional para custodiar este establecimiento. Este es el ambiente que se vive, es un ambiente de incertidumbre aquí en la Asamblea Nacional. En los exteriores cada momento también intentan ingresar desde las avenidas principales un mayor número de personas. Sin embargo, ya se está restringiendo el paso a los trabajadores del Palacio Legislativo. También vamos a seguir conversando con las personas que han decidido, algunos, quedarse aquí en este punto para ver qué ocurre en las próximas horas de la mañana. Son trabajadores de la Asamblea, como ya lo habíamos mencionado, que también están preocupados por el futuro del Palacio Legislativo, sus trabajos. Recordemos que el decreto ejecutivo establece también que así como salen los asambleístas, como se disuelve la Asamblea Nacional, también se disuelven los contratos ocasionales del personal que trabajaba al servicio de los asambleístas. Esta es la situación que se vive en el Palacio Legislativo. Ahí vemos en otro de los puntos de la Asamblea que se siguen desplegando un mayor número de personal de la fuerza pública. Y miren ustedes, así llegan los trabajadores de la Asamblea para encontrarse con esta novedad de que no pueden ingresar. Nadie está autorizado a poder entrar a la Asamblea Nacional. Trabajadores de este establecimiento. Ahí podemos observar. Buenos días, ¿ustedes son trabajadores? Sí, espera un momentito. Muchas gracias. Bueno, ellos vienen a intentar... Con 29 minutos, bueno, es lo que pasa en los exteriores de la Asamblea Nacional, pero también vamos a ver imágenes de unas protestas que se generan en la capital. Allí vemos quema de llantas, de palos y demás, Luisa.
Así es, estas corresponden a la avenida Atahualpa. Reacciones que se dan en la ciudad capital luego de que el presidente de la República anunciara su decisión de ir hacia una muerte cruzada, disolviendo la Asamblea Nacional y llamando de inmediato al Consejo Nacional Electoral para que convoque urgentemente a elecciones legislativas y presidenciales. 7 de la mañana con 29 minutos, momento de una pausa. Esto es La Noticia, primera emisión. 7 de la mañana con 36 minutos, continuamos aquí en La Noticia, primera emisión. La información de última hora, el presidente Guillermo Lasso ha anunciado la aplicación de la muerte cruzada. Veamos sus declaraciones en cadena nacional muy temprano, a las 7 en punto de la mañana. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible, que nos abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad y permitirá al gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas. A partir de hoy, sin bloqueos, el gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes. He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460,000 familias ecuatorianas y que significará que cerca de 200 millones de dólares regresen a sus hogares. Este decreto ley será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen. El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria de enfrentar a la delincuencia y al terrorismo. El sector privado tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país. Este es un nuevo momento para el optimismo. Construyamos juntos un futuro mejor para el Ecuador. Por último, invocando una vez más las palabras del presidente Jaime Roldós, termino este mensaje. Mi poder en la Constitución y mi corazón en el pueblo ecuatoriano. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. 7 con 39 minutos y previo al anuncio del presidente Guillermo Lasso de ir hacia una muerte cruzada, como finalmente se ha concretado, constitucionalistas analizan el alcance de esta decisión. En servirles bien y a tiempo. Horas cruciales. Y en Carondelet hay un péndulo en torno al juicio político y una muerte cruzada en ciernes. Algunos creen que la disolución puede ejecutarse en 10 segundos. Alegando que hay una grave crisis política y confusión interna, o indicar que su eventual destitución implicaría el incumplimiento o la obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo, lo cual es bastante difícil. Como no hay control preventivo por parte de la Corte, usted
simplemente decide la disolución parlamentaria con un movimiento de muñeca firmando el decreto. Los 96 votos que dejaron a Virgilio Saquicela en el mismo sillón y los 100 para otras autoridades no le garantizan nada a la oposición. Apostilla Santiago Basabe. Como todos los presidentes del Ecuador, en manos de 4 o 5 que en general suelen ser los diputados independientes. Esas bancadas de un asambleísta terminan colocando presidente de la Asamblea Nacional, ya pasó con Alarcón en los 90s y los 80s. Las deserciones en el socialcristianismo y las intermitencias en Pachacutic e Izquierda Democrática intensifican la temperatura en esta caldera. Como la renuencia de la Asamblea a aceptar el decreto de disolución, como un juzgamiento en rebeldía al presidente de la República, porque si el día de mañana no va, lisa y llanamente intervendrán los interpelantes. La mayoría no tiene apuro en designar a las nuevas autoridades de las comisiones especializadas permanentes, y eso tampoco es un pañuelo, afirman. Como bien decías, el presidente de la Asamblea con la entrega de comisiones, que es la carta con la que juegan del otro lado. Y entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿flotará quien golpee primero? La Asamblea le cree cada vez menos al presidente que va a decretar la muerte cruzada. Pero puede eso cambiar en cualquier momento. Y desafortunadamente la gente que más se perjudica en todo esto es siempre la gente más pobre, la gente que tiene menos recursos. El mandatario se defenderá este martes desde las 10 de la mañana. Cada minuto cuenta. Amanecerá y veremos. Informó Jorge Escobar. De la mañana con 48 minutos, vamos a darle lectura al tuit del presidente Guillermo Lasso a propósito de esa decisión de aplicar la muerte cruzada. He firmado el decreto ejecutivo 741 con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al CNE se convoque a elecciones. Ecuatorianas y ecuatorianos, esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Vamos de inmediato a conectarnos vía Zoom con el doctor Carlos Estarellas, internacionalista. Doctor, gracias nuevamente por estar con nosotros. La decisión del presidente de la República de disolver la Asamblea y convocar a elecciones anticipadas a través del decreto 741, ¿era realmente la única salida que tenía el país para salir del entrampamiento político que vivimos ya desde hace más de un mes? ¿Cómo está, Luisa? Bueno, existían dos salidas. El juicio político era, digamos, seguro que lo iban a destituir al presidente. Entonces, la primera salida era que el vicepresidente asuma la presidencia de la República. Sin embargo, eso no iba a solucionar el enorme problema político que tiene el país. Y la segunda salida era la muerte cruzada. La muerte cruzada le da la posibilidad de que se le devuelve al pueblo la decisión para volver a elegir dignatarios, es decir, presidente y vicepresidente de la República, y para volver a elegir legisladores, más conocidos como asambleístas. Porque si usted recuerda, Luisa, el nivel de popularidad del presidente es sumamente bajo, pero también el nivel de la Asamblea Nacional es más bajo que el presidente. Entonces, esta salida, que es la muerte cruzada, que es además una salida constitucional, le devuelve el poder al pueblo para que el pueblo pueda elegir y decidir sobre el futuro del Ecuador. Menos del 5% de credibilidad según las encuestas de opinión y un presidente con el 13% de credibilidad y aceptación. ¿Cómo nos miran internacionalmente hablando a propósito de esta decisión tomada hoy por el Ejecutivo? ¿No cree que fue
una decisión tomada un poco tarde? ¿Habríamos tal vez salido mucho antes del problema? Bueno, ¿cómo nos miran? Nos miran como que aquí no existe derecho, como que aquí no se respeta las leyes, y es muy difícil tener una política externa del Ecuador, porque la política externa, Luisa, es consecuencia de la política interna. Y aquí lo que había en el Ecuador, o lo que hay, es un pandemonio, es decir, un enfrentamiento entre todas las funciones. Doctor, esta salida, si me permite, estimado doctor, permítame por favor, gracias. Va a mantenerse con nosotros, vamos a conectarnos con Quito. Tenemos importante información desde la capital. Acá en el centro histórico de la ciudad, las vías están habilitadas y al parecer pues el día de hoy habrá una reunión acá en el Palacio de Carondelet, una reunión de los ministros con el presidente de la República, una vez que esta mañana a través del decreto ejecutivo 741, aplicando la denominada muerte cruzada, pues resolvió justamente disolver la Asamblea Nacional por una grave crisis política y conmoción interna de conformidad con lo que dice el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador. Y con ello, el presidente solicitó al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y también en 7 días y una convocatoria de 90 días al proceso electoral. También esta mañana, en una cadena nacional de cerca de 13 minutos, explicó que la Asamblea pues obstruyó y generó una crisis y no permitió que varios proyectos importantes sean analizados. Con esto, pues el gobierno expedirá una serie de decretos y también unas leyes urgentes también. Como vemos en las imágenes, a esta hora de la mañana hay poca presencia de uniformados acá en el Palacio de Carondelet, pues las vallas solamente están en el contorno de lo que es este espacio. Sin embargo, como les habíamos indicado, pues al momento se vive una aparente calma. Al parecer hoy se reunirá el presidente con los ministros. Hemos visto cómo siguen llegando e ingresando por la puerta lateral. Para el movimiento acá pues es normal, como les decíamos también, nosotros hemos ingresado con total normalidad, no hay vías cerradas, las vías están habilitadas. También indicarles que el servicio de transporte público está operando con normalidad. Este es un poco el ambiente que se desarrolla a esta hora de la mañana en el centro histórico de la ciudad. 7:53. Quiero agradecer al doctor Carlos Estarellas, internacionalista, por sus valiosos criterios. Sé que nos acompañará a las 8:30 de la mañana en vivo, lo esperamos. Ahora nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más. 8 de la mañana con 2 minutos, amigos, muchas gracias por su atención. Así concluye la presente emisión de la noticia. No se olviden, 8:30 estará de nuevo con nosotros el doctor Carlos Estarellas para analizar los alcances de la aplicación de la muerte cruzada, Luisa. Claro que sí, Jorge, y amables televidentes, gracias. Sigan en nuestra sintonía. Enseguida la noticia en la comunidad. Buenos días. Un fuerte abrazo.